Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola Nancy. Hola Nancy, ¿cómo va? Todo lindo. Bueno, les quiero contar que hoy nos acompañan Mauro Lopizo, que es estudioso de simbología esotérica y geometría sagrada. Nos acompaña Gaby Zapala, que es terapeuta holística. Y nos acompaña también Gastón Lafayette, metafísico, coach de vida. Así que, bueno, una alegría que estemos los cuatro. Hoy va a ser un encuentro que yo lo venía esperando hace un montón, porque vamos a hablar de un tema nuevo y de un abordaje diferente en este puente estelar que siempre estamos hablando sobre glándula pineal. En los últimos encuentros siempre hemos estado hablando principalmente y explorando a la glándula pineal desde su lado biológico, de ver su anatomía, de cómo funciona, qué hormonas produce, y por qué es que influye tanto en nuestros ritmos internos. También hemos estado hablando en los últimos encuentros acerca de la activación de esta glándula, de ver de qué manera mantenemos activa la glándula para lograr una mejor homeostasis en nuestro organismo, pero también hemos estado abordando a esta glándula desde, no tan solo desde una mirada netamente científica, sino desde una mirada más histórica de cómo la veían los antiguos, como este tercer ojo, como este centro de la intuición, como este lugar que nos permite conectar lo estelar con lo interno. Y hoy la propuesta va un poquito aún más allá, es abordar esta glándula desde una historia esotérica a lo largo de las humanidades, es decir, la propuesta es mucho más amplia y cuando hablamos de esotérico hacemos referencia a aquel conocimiento que es oculto, que es interno, que es en cierto punto como reservado, y cuando hablamos de historia esotérica estamos viendo más un punto de vista más espiritual, más de lo oculto, que no es solamente una mirada desde lo físico y desde la ciencia clásica. Entonces, para hacer este abordaje, me encantaría empezar con vos, Mauro, para ver si nos podés como poner un poco en contexto y contarnos un poquito acerca de cómo ha sido la evolución de la glándula pineal a lo que viene a ser a lo largo de las eras, o lo que a vos te gusta llamarle a lo largo de las humanidades. Dentro del marco esotérico se plantea que existen como evolución 7 humanidades. Cada cual va desarrollando diferentes aspectos biológicos y diferentes formas de conciencia, ¿está? Con las cuales las humanidades van evolucionando. Para entrar en tema de la glándula pineal, yo obviaría hablar de la primera y segunda humanidad Ujú. y hablaría directamente de la tercera humanidad, que es lo que se conoce ahora muy cotidianamente como la humanidad lemur o los lemures. ¿Tá? Los lemures existieron como un continente y como que fue Lemuria y como una humanidad en la cual se desarrolló una parte muy importante de la parte biológica de la humanidad, en la cual se empezó a densificar. Dentro del marco esotérico se habla de que hubo cuerpos más energéticos al comienzo y no tan densos, que fueron densificándose hasta formar el cuerpo sólido, concreto que tenemos ahora de materia. Mauro, perdón que Eh, ahí te interrumpa un momento. Cuando vos decías que íbamos a obviar la primera y la segunda humanidad, ¿es porque eran esos cuerpos más sutiles donde todavía no había materia? ¿A eso te referís? Todavía no estaban formados como cuerpos. Los primeros cuerpos como los conocemos ahora
se formaron en esta tercera humanidad. En la primera y segunda eran cuerpos muy plásticos, muy etéricos, muy energéticos, en los cuales la conciencia se desarrollaba, pero tardaba millones de años en producirse. Eh, Incluso, para dar un detalle nada más, la primera humanidad se dice que no moría. Su cuerpo era completamente de energía y que no moría. La segunda humanidad fue la que comenzó a morir y comenzó con este proceso de que hoy llamamos reencarnación. La tercera humanidad fue esta encarnación en donde se empezó a desarrollar la conciencia, pero es el punto de quiebre, por así decirlo, de la conciencia, en donde tanto la primera como segunda o la tercera humanidad, en sus comienzos de la tercera, la conciencia estaba completamente unificado con lo que llamamos conciencia del cosmos o conciencia estelar, con lo cual todavía no se había podido desarrollar lo que hoy conocemos como ego o personalidad. Bien. Y acá es donde cumple un rol muy importante la glándula pineal, porque lo que conecta con lo estelar, lo que conecta la conciencia con lo estelar, es directamente la glándula pineal. Entonces, para poder desarrollar la conciencia, hubo que activar el primero, segundo y tercer chakra, Ujú. que son los chakras a través de los cuales la conciencia forma el ego y forma la personalidad. Para eso, eh, podría decirse en forma simbólica, la Kundalini bajó. Ujú. O sea, la Kundalini que estaba en la pineal bajó por la columna vertebral, activó el primero, segundo y tercer chakra y ahí comenzó a desarrollarse lo que hoy llamamos mente, conciencia, personalidad, todo es unido. Mauro, para la gente que no está empapada en este tema Mm. y por ahí no sabe ni siquiera qué es la Kundalini, o cuando nos referimos al primero, segundo o tercer chakra, como para que nos ubiquemos. Y lo que pasa es que siempre que se habla de conciencia, por lo general se habla desde un punto de vista que la conciencia está en el cerebro Ujú, o producto del cerebro y nada más. Desde un punto de vista esotérico, la conciencia está unida a la energía del cuerpo. La energía del cuerpo se distribuye en 7 vórtices de energía que llamamos chakras, que están, nacen en la columna vertebral, en la parte de atrás de la columna vertebral, y esa energía sale como un cono hacia adelante. Algunos hablan de que hay 7 chakras, otros hablan de que hay 6. O sea, cuando el primer chakra se une con el séptimo, con el corona, lo consideran uno solo, ujú. y los otros chakras consideran que son 6 nada más. Em, para las personas que nunca, digamos, tocaron un libro acerca de un diccionario esotérico, aunque sea, o, o algún libro de metafísica, o algún libro que describa un poco lo que son los cuerpos energéticos, obviamente le puede resultar como una historia de ciencia ficción. ¿Está? Se comprueba o se corrobora la existencia de estos cuerpos energéticos a través de la meditación. Ujú. A través de la meditación uno va tomando conciencia de estos cuerpos energéticos y los va sintiendo. Entonces pasan de ser una cuestión teórica que uno leyó en un libro a ser algo real que se desarrolla en uno y que se puede desarrollar en todas las personas. Y que lo vas sintiendo físicamente en el cuerpo. Sintiéndolo físicamente en el cuerpo, se siente la energía del cuerpo. Está no solamente el cuerpo, sino la energía del cuerpo. Y al sentirla, uno toma contacto con esa realidad. Mauro, Antiguamente, sí. yo te quería pedir también que te por qué, digamos, por qué estás planteando este tema de la densificación del cuerpo. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Cuál es la experiencia?
Porque la experiencia de estas humanidades es pasar de los planos energéticos, de los planos de energía, en donde comenzaron a existir los primeros cuerpos con conciencia, está en un plano energético, y después se fueron densificando a cuerpos de materia como los tenemos hoy, para en los cuales la conciencia sigue desarrollándose, y en un futuro volver a tener un cuerpo de energía con toda la experiencia que hoy tenemos de esta conciencia. Está, al pasar la conciencia a un plano más material, a un cuerpo más material, lo que se desarrolló fue la personalidad. Y en el momento en que se desarrolla la personalidad, lo que ocurre con la pineal, que es el tema, es que justamente se cierra. Entonces, al cerrarse la pineal, al cerrarse el tercer ojo, o de la forma que se lo quiera llamar, lo que ocurre es que la humanidad pierde el contacto con esos planos de energía superiores, o planos espirituales, o planos del alma. Hoy hablamos del alma, o vamos a una cuestión religiosa, y si vamos a una cuestión esotérica, el alma es algo mucho más concreto de lo que se cree. Pero el alma no es algo donde exclusivamente pasan cosas que uno tiene ¿cómo se podría decir? Eh, Pasan cosas que no son tan buenas, o cosas que en el último momento, en el último respiro antes de morir, me acuerdo que tengo un alma y digo, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer ahora con mi conciencia? No. O sea, el alma, para las personas que meditamos y para las personas que la sentimos, es una realidad tan palpable como ver, escuchar, como respirar. ¿Ya? Y en este punto, volvemos ahora otra vez al tema de la tercera humanidad. La tercera humanidad fue donde se cerró la glándula pineal, se cerró ese contacto con la parte espiritual, con la parte álmica. La humanidad olvidó que estaba conectado con un alma, olvidó que estaba conectado con una conciencia cósmica, y comenzó a desarrollar una conciencia apegada a los sentidos, apegada a las impresiones exteriores, mientras que las impresiones interiores del alma se fueron perdiendo en la conciencia, y quedaron y quedan en lo que hoy llamamos inconsciente. Que el inconsciente no es nada más un tacho de basura donde ponemos las cosas al estilo freudiano, sino que es también aquello que nos permite conectarnos con nuestra alma. Pero eso es otro tema. O sea, Mauro, que a partir de Lemuria, con este cierre de la glándula pineal, es donde nos empezamos a identificar con esto y creyendo que somos el cuerpo, a partir de ahí, a partir de ese proceso, de ese evento. Es que no vemos otra cosa. O sea, parte de la evolución era que se durmiera la glándula pineal, que nos desconectáramos del alma, que, mejor dicho, no desconectáramos, que no fuéramos conscientes del alma, y que lo único que pudiéramos desarrollar fueran nuestros sentidos y la relación de nuestra conciencia con los sentidos. Entonces, todo lo que desarrollábamos en nuestra mente tiene que ver con aquellos que vemos, que escuchamos, que olemos, que sentimos con el tacto, el afecto, el amor, la verdad, las virtudes, los defectos. Todo nos viene de afuera, nos viene como un hecho cultural de afuera, y a partir de ahí vamos desarrollando nuestra personalidad. Pero para que pasara eso, no teníamos que tener conciencia de que tenemos un alma. Si no, no había forma de evolucionar en ese punto. ¿Está? En la tercera humanidad, lo que ocurre es eso. Se cierra la pineal, se cierra ese contacto, ¿está? Y se desarrolla la personalidad. Incluso lo que empieza es la reproducción sexual, también a partir de la forma como la conocemos ahora. Los primeros momentos de esa humanidad lemur era una humanidad hermafrodita, que después se terminó dividiendo en dos sexos, como lo conocemos ahora.
Ah, ¿Quién termina de cerrar completamente esa glándula pineal, ese contacto con la conciencia estelar? Es lo que llamamos cuarta humanidad, conocida como la Atlante. La humanidad Atlante termina completamente de cerrar del todo, o sea, ya no le queda ningún vestigio al Atlante, salvo algunos que otros, pero eran muy pocas personas. El resto está directamente desarrollada la personalidad a, en en toda su forma, en toda su posesión, en toda su manifestación en la mente. Incluso se habla de que en esta cuarta humanidad, los atlantes fueron los primeros que hicieron una estatua a imagen de sí mismo. Cuando uno está conectado con el universo, cuando está conectado con el alma, el cuerpo físico tiene su importancia, pero la imagen, la conciencia de sí, la identidad de sí es estelar. No se ocurriría hacer una imagen de sí mismo y adorarla. Al cerrarse esa conexión con lo sideral, lo único que quedaba es lo que yo veía. ¿Y qué es lo que yo veía? Veía el cuerpo del otro. Y como el otro me veía a mí, empezamos con este tema de adorar una imagen de lo que es el hombre como conocemos hoy. y Una empezar imagen a del vernos cuerpo. separados. Y empezamos a vernos separados. La idea de unidad se perdió completamente, no la idea nada más, la conciencia de unidad se perdió completamente. ¿Tá? La conciencia en Lemuria tenía esas características de telepatía, esas características de conexión con las plantas, de conexión con los animales, de conexión con Gaia, de conexión con el planeta Tierra, de conexión con el sistema solar, de conexión con el cosmos. Eso es la conciencia del alma. Esa es la que nos permite conectarnos con todo y sentirlo. Y comunicarnos con todo lo que nos rodea, porque nos sentimos unificados, nos sentimos uno con lo que nos rodea. En- Al cerrarse esa glándula pineal, perdimos todas esas formas de conciencia. Hoy por hoy, incluso más allá de hoy que estamos en la quinta humanidad, eh, todavía nos sentimos desconectados del cosmos. No nos sentimos completamente parte de él. Incluso lo que vemos como humanidad es un desarrollo del egoísmo muy grande acerca de que lo único que me importa soy yo. Yo y mi mundo, yo y lo que tengo, nada más. No hay ninguna otra cosa. Eh, la humanidad atlante desarrolló justamente todo eso. Desarrolló esa personalidad a- al extremo. Fueron Inclusive, los primeros que inclusive a partir desarrollaron. del Atlante me parece entonces que es que nos sentimos desconectados no tan solo de lo estelar, de lo cósmico, sino también del resto de los seres vivos, porque, bueno, hoy estamos desconectados eh, de lo estelar, pero también de los animales, también de las plantas. Esa conexión tan valiosa se perdió, o sea, el sentirnos individuales y no sentirnos parte del todo, eh, no solo que nos hace ver entre humanos diferentes, sino que el resto casi que ni existe y que no me tengo ni que conectar con el resto. Ujú. No solo no conectarme, sino que lo termino usando. Lo- sí, O sea, el resto si me forma molesta lo parte, termino eliminando. O sea, claro, sí, sí, o lo uso como quiero, qué sé yo, o sea, forma parte de eso. Por eso me parece tan importante ver como todo esto como un proceso que ahora con esta mirada adquiere una amplitud mucho mayor y darnos cuenta de que esto fue como una experiencia que se eligió como humanidad en evolución y que esta experiencia ahora tiene la tendencia a regresar a conectar con la piñal y con la unidad. Y una vez que se recogió toda esta experimentación, se adquiere mucho más sentido esto de
la necesidad de ejercitar esta conexión con la piñal, ¿no? O de la piñal. de la piña. Y Sí, incluso vemos, me suena sí, interesante lo que estás diciendo, Gaby, porque en un punto yo pensaba, mientras hablaba Mauro, eh, cuál ha sido el objetivo en términos evolutivos de perderlo, de perdernos, y bueno, sí, de vivir la experiencia, ¿verdad? Creo que esa es la parte de hoy empezar a decir la necesidad de volvernos a conectar. Es esto que escuchamos muchas veces que tiene que ver con que cada humano, cada ser que trae una frecuencia única y una cualidad única, viene a experimentar una parte de esta realidad en la que vivimos ahora y esa es la función, venir a, de alguna manera, conectar con esa información y para hacer ese proceso es como vivir la materia, ¿no? Experimentar la materia en esta dimensión. Y ahora, en este proceso, una vez que toda esta información ya, digamos, se recogió y se experimentó, eh, la tarea ahora es volver a la unidad para llevar toda esta información hacia la unidad y juntarla toda de nuevo, digamos, sería, ¿no? ese es el camino Sí, de lo que llamaríamos el camino del alma, porque en realidad el alma, eh, si la vemos desde el punto de vista de algunas religiones, como algo que encarnó en una vida, desencarnó y chau, se acabó. Eh, pero si lo vemos como un proceso de encarnación, vemos el alma desde la primera humanidad, que está actuando y encarnando en la segunda, que está actuando y encarnando en la tercera, que está actuando y encarnando en la cuarta humanidad. O sea, es un proceso del alma de acumular conciencia y de acumular experiencias, que es lo que planteaba Gabriela. O sea, esto de ir sumando sí, experiencias en diferentes formas de conciencia y de materia, de sentir la materia de una forma. Porque si yo estoy con supongamos, ¿no? Que estoy con el tercer ojo abierto, iluminado y el halo alrededor. Este, Qué suerte. y me conecto con, claro, y me conecto con la materia y me conecto con el todo. La sensación de materia es totalmente distinta. La sensación de sí, materia, además también. Además, ¿cómo? Mauro, también había un ejercicio de los creadores. Me voy a Ujú, ir un poquito a la volada, pero es así. Que la experiencia era, ellos no sabían si el ser que estaba evolucionando se iba a perder en esa inconsciencia. Porque desde la conciencia completa a la inconsciencia completa, ellos no sabían si realmente iban a terminar de perderse y desconectarse completamente. Y ese es el gran logro del ser humano, que no ha pasado eso. mm, No solo hemos evolucionado y juntado experiencias y conciencia en el proceso, sino que ha sido como una evolución de eso, porque en lo más profundo siempre el cuerpo y la conciencia han trabajado para seguir expandiéndose conectados. Y había también, y no había, hay también una especie de como de seguro del proceso, en el cual, a pesar de que estamos todo perdido en el barro, no sabemos dónde estamos, no sabemos dónde está la puerta de salida, no sabemos cuál es el manual de instrucciones, siempre podemos volver a la fuente, pero ese es el trabajo de lo que mm. estamos hablando. Es volver a reencontrarnos en la conciencia dentro de nosotros y bueno, ese es el trabajo profundo, ¿no? Son las reglas del juego, como yo me gusta decir, ¿no? En este juego en el que existe la ley del olvido y estamos sin saber, como vos decís, dónde está la puerta de salida, no sabemos quién hizo el libreto de todo esto y todo lo demás porque nos olvidamos de todo, nunca perdemos la conexión con el origen. Esa es la cualidad de esta humanidad y de esta evolución del humano. Por más que haya olvidado todo esto, nunca se pierde esa conexión. Por eso es tan valioso en el cosmos la experiencia de la humanidad en esta tierra. ¿Y qué Hay crees que es un, lo que Sí, está además, pasando? Perdón, perdón.
No, no, es No, que cortito, cortito. Lo que dale. también en ese proceso pasa es que encontrar el camino es en el corazón, pero no desde el corazón físico, sino del corazón cuántico, donde estamos conectados con la conciencia y como que es el canal de vuelta al origen. No tiene que ver con solamente ser amorosos, tiene que ver con volver a recordarnos. Por eso volver al origen significa volver a recordarnos que somos parte de la fuente y que estamos experimentando la conciencia completa en la materia. Porque dentro de la conciencia infinita todo está bien, todo es posible, todo es infinito, pero en la limitación es conectarnos con lo infinito en la limitación es el gran trabajo. No, yo lo que les quería preguntar es, ¿qué creen que está pasando a nivel planetario? Que de repente hay un auge en los últimos años de que la gente se está volcando a este despertar de la conciencia que hace 50 años no había. O sea, ahora es un boom. ¿Qué creen que es lo que está pasando? Que estamos todos así, nos están impulsando hacia este lado. Dentro de lo que son el paradigma esotérico, lo que se habla es que la conciencia, al igual que todos los fenómenos que ocurren en la Tierra, tiene también sus momentos de luz y sus momentos de oscuridad. Entonces, así como tenemos el día y la noche o tenemos las cuatro estaciones, de una forma natural, la conciencia también se apaga y también se prende. También tiene sus estados de oscuridad y también tiene sus estados de iluminación. Se habla del el año platónico de 25.000 años, en los cuales ya pasamos por la parte más oscura, ya pasamos por la parte donde la conciencia de la humanidad está apagada y lo único que puede ver en ese estado es la realidad externa. Y se habla de que ya estamos empezando en el periodo en el cual la conciencia de la humanidad se empieza a abrir, pero de forma natural. Está por eso este boom de todo, de lo esotérico, de lo energético, de constelaciones, de regresiones, de registros akáshicos, de todo ese tipo de cuestiones que ayudan a que la conciencia pueda expandirse y conectarse de nuevo. Mm, O sea que hemos pasado ya Yo la parte más quiero, oscura. La parte más oscura, sí. sí, bueno, te comentaba, Mauro, que quería compartirte y ampliarte un poco tu punto de vista, porque lo que pasa, y me parece interesante dentro de este camino de aprendizaje, es que hay lo que se define como día galáctico, que tienen estos 25 26 mil años, y como hay día, también hay noche. Entonces, nosotros en el 2012 salimos de la noche galáctica, donde no es que sea negativa ni nada, sino que es donde no hay preponderancia de luz y entonces todo es mucho más lento en ese proceso. Y ahora entramos en un momento de mayor luz, por eso las cosas se están expandiendo, se están viendo, se están mostrando y por eso todo está funcionando como lo estabas preguntando. Es normal eso, siempre pasa, porque no siempre estamos de día, no siempre estamos de noche y además te cuento otra variante, o sea, si se fijan, los últimos 2000 años, los países o la zona que se desarrolló, es la zona del norte. Ujú. Europa, Estados Unidos, Rusia, China, todo. Y ahora, estos 2000 años que vienen, los que se va a desarrollar son los países del sur. Argentina, Sudáfrica, Australia y todo eso. América del Sur. Obviamente hay una conversación planetaria, pero todo tiene un ritmo. Entonces, es interesante en eso no ponerle una carga de negativo y positivo, sino de entender que hay un flujo, porque como la conciencia se da cuenta que algo está distorsivo o mal si no hay comparación, si no estás de un lado o del otro. Siempre existe esa pseudo, digamos, dualidad, porque es la forma de tomar conciencia. Y llamémoslo energéticamente como fricción.
siempre tiene que haber fricción, porque si no hay fricción, no pasa nada. Bueno, es lo Es que que nos venimos a pasa. experimentar la dualidad, entonces necesitamos esa Sí, dualidad. en este caso experimentamos la dualidad, Gaby, porque en otros espacios, en otras constelaciones, en otros lugares y en otras dimensiones, uno, digamos, de alguna manera figurativamente, cede su libre albedrío a la conciencia superior. Entonces se deja guiar por esa conciencia que uno ya sabe, que está tomando el mando correcto, en el lugar correcto, en el tiempo perfecto, en sincronía perfecta, y no está el ego. Pero en esta experiencia que hablaba Mauro, de separación, nos dan la posibilidad de jugar con el libre albedrío, usando el ego, para tomar conciencia de que somos seres creadores. Bien, el punto es que en todo esto que estamos hablando está involucrada la pineal, Sí, sí, sí. porque esa noche galáctica a la que vos te referís, la pineal está cerrada y en la actualidad, que es la quinta humanidad, para hablar de la forma Correcto. dentro del paradigma esotérico, la quinta humanidad lo que hace es volver a reconectar con la pineal y volver otra vez a empezar a desarrollar ese contacto. Incluso se habla de que también en el sur, en el hemisferio sur, lo que está ocurriendo es que se está desarrollando la sexta humanidad que va a tener completamente la pineal totalmente desarrollada. O sea, es volver a unificar la conciencia estelar, la conciencia cósmica, con la mente de la personalidad. Por eso tanta limpieza hay en este momento de la personalidad, tanta limpieza de las cosas que nos anclan más a la materia, está, y las que no nos permiten desarrollar de nuevo la pineal. Está muy bien armado esto de que ahora se desarrollan un montón de terapias, de técnicas, de cosas que nos permiten limpiar nuestra personalidad. Limpiarlo, lo digo entre comillas, ¿tá? Es empezar a desarrollar nuestros dones y virtudes, en definitiva, y empezar a soltar esos mandatos, esas creencias, esas cuestiones que nos atan todavía a la materia y empezar otra vez a que esa conciencia cósmica sea parte de nosotros en este día galáctico, por decirlo de esta forma. Sí, también Mauro, hay una parte ahí en lo que estás comentando que es volver a la percepción de perfección y de armonía. Ujú, El conectarnos con la glándula pineal en planos superiores y sostener esas vibraciones de alta frecuencia nos permiten anclar esas realidades de perfección y armonía. Al estar en dimensiones más bajas, donde obviamente estamos no solamente en dimensión, sino activando el ego, estamos rompiendo constantemente esa perfección y armonía porque vemos de forma distorsionada, ¿no? ujú. Sí, pero forma parte del proceso de evolución. O sea, la evolución fue Sí, que el alma eligiera sumergirse en la materia, sumergirse en algo En la concreto, densidad. en la densidad. ¿Está? Y ahora que está sumergida en esa densidad, ahora que tenemos un cuerpo totalmente denso, que nos percibimos incluso como entes separados, eh, ahora es donde desarrollamos la pineal para darnos cuenta de que a través de la conciencia estamos unidos y a través de la energía de los cuerpos estamos unidos. Hoy hablamos de la física cuántica, pero es poder empezar apenas empieza la física de la energía, está de lo micro, donde empezamos a unirnos, a darnos cuenta de que todos estamos unidos por un campo unificado de energía. Pero de ahí a empezar a desarrollar la conciencia con la cual podríamos utilizar esa energía de la cual formamos parte todos, es el trabajo de evolución de estas humanidades que están planteadas. La sexta humanidad va a desarrollar completamente la pineal. Lo que se dice dentro del marco esotérico es que la sexta humanidad desarrolla completamente la pineal y desarrolla el sentido como un sentido, está así como vemos, como leemos o como escuchamos, un sentido de conexión con la unidad. Vamos
a percibir plenamente la unidad que existe entre todas las cosas. Y la séptima humanidad, que todavía ni siquiera empezó, se habla de una conexión con lo espiritual. O sea, después de la unidad se pasa a una conexión total con lo espiritual. Ese sería el último paso de esta evolución. Definamos también, Mauro, que espiritualidad tiene que ver con el camino, no con el dogma. No, ¿Está? no, totalmente, Eh, no, no, no. O sea, sí. Y el otro tema que también está pasando es que cada vez que hubo un salto cuántico evolutivo, toda la humanidad fallecía de alguna manera porque tenía que tener un cuerpo preparado para dimensiones y frecuencias superiores. En Se este ujú, reseteaba momento todo. no está pasando eso. Había un reset Ujú. planetario, y entonces volvían a hacer toda la vida de vuelta a las frecuencias superiores en un vehículo, en un envase distinto para esa frecuencia. Ahora no está pasando y lo quiero enfatizar justamente por lo que estamos hablando, porque es muy importante el trabajo con el cuerpo y la biología, porque tenemos que limpiar, purificar y preparar el vehículo para ese salto cuántico, porque el que no lo hace, digamos, como lo decía Mauro, ¿no? Armonizando el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo físico y todo, es muy difícil que pueda sostener esa frecuencia. Sí, es una sutilización del cuerpo. Gaby, a mí me gustaría ahora preguntarte, porque hablamos del el despertar de la glándula pineal, de volvernos a conectar con lo cósmico y extraer la información de lo estelar al cuerpo, pero ayer hablábamos entre nosotros y decíamos, no es suficiente la información que me llega. Acá contarnos un poquito cuál es el rol que juega conectarnos con el corazón, o sea, con el chakra del corazón. Em, Hablamos de que el chakra del corazón es como este espacio que la humanidad nunca perdió de conexión con el todo y de conexión con la creación misma, digamos. Y este es como el espacio que de alguna forma es como nos asegura que vamos a ir como por el buen camino de la evolución, porque es como si fuera que estamos en este juego de la desconexión, de la pineal y del olvido y de entrar en este juego de las reencarnaciones como experiencias, de aprender lecciones que elegimos aprender. Y, pero siempre nos quedamos con este hilito de conexión que queda Quedó frisada. energético del corazón, este como le decimos la cámara secreta del corazón, y ahí queda como siempre este espacio a donde quedamos siempre conectados. Entonces, de alguna forma, mm, en este momento es importante conectar, hacer la tarea de reconectar con la pineal y activarla, pero de alguna forma estas dos energías o estas dos formas de conexión van como juntas, ¿no? En esta nueva etapa de la experiencia. Es como asegurarse de que todo lo que ahora podamos establecer como conexión con la divinidad y con toda la energía superior de alguna forma, tenga también esa conexión con el corazón como un espacio donde siempre existe el amor en este como, ¿cómo te digo? Como en esta cualidad de amor superior que es como lo que une todo en este universo, ¿no? Es como un concepto de amor y de frecuencia que no es el amor que conocemos desde el amor humano. O sea, es como una frecuencia como difícil explicarla o comprenderla desde nuestras mentes, pero es fácil a veces tener como estos pequeños momentos a donde logramos como tener un atisbo de lo que es, ¿no? Con estos momentos en los que sentimos
plenitud total por alguna situación, por algo que nos pasa o por algo que nos toca en el alma, ¿no? Y sentimos como esa cualidad de amor total que, que nos da como una pista, ¿no? De lo que es esto, esta sensación de amor que une todo en el universo. Podemos decir más o menos que la piñal es la que nos baja la información y el corazón es el que tiene la capacidad como de traducirla y sí, como de traducirla, ¿verdad? Por eso nosotros hablamos de que cuando estamos conectados desde el corazón y hacemos conexión cuerpo, corazón, mente, tenemos esa sensación de, si bien hablamos de la intuición desde la piñal, hablamos desde la corazonada también, o sea, yo lo veo como el corazón, el gran traductor, no sé si ustedes coinciden conmigo Sí, o a es mí muy me gusta básico. hablar a mí me gusta hablar de pensar, pensar con el corazón, como esta idea de mezclar o de poder como llevar de acuerdo ambas partes, ¿no? Eh, bueno, y desde el trabajo energético y espiritual siempre se ejercita esta conexión, siempre se ejercita esta conexión de, bueno, percibir, conectar la pineal y esa misma energía une la pineal y el corazón y se combinan ambas para trabajar en unidad y para poder percibir desde un lugar a donde estoy sintiendo, captando, vamos a decir, la información de luz, que es Ujú. información, pero la capto también con el corazón, ¿no? Es como hacer esta esta combinación de las dos partes eh, trabajando al unísono. En realidad, cuando hacemos estas tareas, siempre alineamos todos los chakras para que todos trabajen al unísono, pero la información y la percepción se siente y se conecta desde la pineal y se aloja en el corazón para poder ahí tener como esta conexión con mi certeza interna. Gaby, ahí estabas diciendo, todos los chakras se van conectando y estaría bueno que nos cuente que si bien los chakras están todos los chakras relacionados con alguna glándula del sistema endocrino, cómo cada, perdón, cada glándula o cada chakra maneja energías de forma, no sé si diferente, pero sí, me parece que son diferentes y que se tienen que ir combinando para un solo propósito. Sí, si lo vamos a hablar desde el punto de energía, es como si cada una de las glándulas manejara o captara una frecuencia diferente de la luz y de la energía que nos rodea. Cada uno de los chakras del cuerpo, que son estos centros energéticos que nos conectan con la energía a nuestro alrededor y dentro de nuestro cuerpo, cada uno de ellos está asociado a una glándula del cuerpo y estas glándulas son las que de alguna forma traducen la luz en información biológica para el cuerpo, ¿no? La traducen a través de las hormonas y de todo lo que producen dentro del cuerpo y por eso siempre hablamos de que la salud o los síntomas primero están en los cuerpos energéticos y después se llevan a la materia, se materializan a través de toda esta producción hormonal que es la que lleva la información biológica dentro del cuerpo. Cada uno de los chakras tiene asociado una glándula diferente y la pineal es la que conecta con lo que llamamos el tercer ojo y es todo lo que justamente nos conecta con la información de la luz y todo lo que la luz y la conciencia nos traen como información al cuerpo. Y bueno, cada una de estas glándulas trae distintas cualidades informativas, ¿no? Vamos a decir, como distintas frecuencias. Y cada uno de los chakras tiene como un funcionamiento diferente, eh, con un color asociado, que sería como su frecuencia lumínica, y esto es lo que hablamos de que tiene que funcionar todo en línea, ¿no? A mí me gusta pensarlo como las muñequitas estas, las mamushkas, todos nuestros cuerpos están interrelacionados e interpenetrados, uno dentro del otro, pero también interrelacionados e interpenetrados, porque un chakra tiene como 7 aspectos, porque tiene como una conexión con cada uno de los cuerpos energéticos. Entonces el sistema en sí es de una perfección
maravillosa. Eh, y es como muy importante, es algo que yo inspiro mucho, tener conciencia de que esto sucede, de que existe todos estos cuerpos energéticos, que aunque no los veamos, sentimos el efecto en el cuerpo físico y en, digamos, el cuerpo emocional, claramente sentimos su efecto, el cuerpo mental claramente también lo sentimos, estos también son cuerpos energéticos y todos estos como me gusta esto, ¿no? Inspirar y tomar conciencia de que cuanto mejor estén funcionando, cuanto más alineados, cuanto más aceitado esté todo este mecanismo energético, mayor va a ser nuestra salud. O sea, ahí tenemos que tomar conciencia de que cualquier bloqueo energético es lo que nos lleva a lo que nosotros denominamos enfermedad. Ujú. Exacto, porque siempre, o sea, yo que trabajo con terapias energéticas, siempre cuando tenemos como la posibilidad de conectar y percibir estos campos energéticos, siempre el bloqueo se siente primero en el cuerpo energético y después se va a llevar a la materia. Esto si lo vamos a comprender como que nuestro cuerpo físico también es un cuerpo energético porque tiene nuestras células también tienen energía, necesitamos un alimento energético. Los chakras son los que nos hacen conectar y nos hacen traer ese alimento energético desde nuestro entorno a nuestro cuerpo físico y todos los cuerpos. Entonces, cuando alguno de estos chakras no está funcionando bien, porque tengo un bloqueo, porque no sé, o nunca puedo hablar, o me enojo y me duele la panza, o siempre tengo el hígado cargado porque soy de enojarme mucho, o mi cabeza está siempre nublada porque estoy con muchos pensamientos, o como cada uno de estos espacios que no o no sé, o no tengo un buen arraigo, entonces mi primer chakra no funciona bien. Cada uno de estos bloqueos emocionales va a llevar a que estos chakras no funcionen en fluidez y por lo tanto estas glándulas no reciben la energía que tienen que recibir y estos órganos asociados Están en tampoco desequilibrio. están funcionando en equilibrio. Entonces ahí es donde esta homeostasis que vos comentabas se quiebra, se rompe y ahí empieza como a haber un desequilibrio en el funcionamiento que con un sostén va a llegar a generar un síntoma en alguna parte del cuerpo. Wow. Chicos, me pareció súper, súper interesante. No sé si alguien quiere acotar algo más, pero a mí me encantaría que ahora me cuenten sobre el taller que están preparando, donde con Gastón, con Anita, con Gaby, enamorada, si nos quieren contar un poquito y compartirnos qué es lo que están planeando hacer en Córdoba. Bueno, dale, sí, cómo no, me encanta la idea. Estamos organizando un taller a donde justamente tomar conciencia de nuestros cuerpos energéticos, del funcionamiento de todos nuestros cuerpos y de cómo también podemos también vincularlos con los elementos y cómo estos elementos que están en nuestro cuerpo, que están en nuestro entorno, cómo tomar conciencia de ellos y cómo también poder aprender cómo los sentimos y cómo nos equilibramos, ¿no? Cómo nos autorregulamos. Porque es muy importante esto de poder conocernos y buscar y explorarnos y saber cómo nos podemos llevar nosotros mismos a espacios de bienestar para mantener la salud y que también en todo este mecanismo podemos desplegar nuestra espiritualidad y nuestra conexión con la tierra y nuestra conexión con el cosmos y con todo lo que hablamos sobre la unidad y cómo esta unidad que tiene sería como nuestros códigos de perfección total cómo conectarnos con con esta unidad nos lleva cada vez más a expandir cada vez más nuestra conciencia y a hacer más, a alojar más el espíritu dentro de nosotros, ¿no? A hacer más nosotros mismos y hacer como más la versión original que vinimos a hacer. En esto que hablábamos de la evolución, eh, hay una versión original que cada uno vino a hacer y en esta experiencia eh, Del olvido. venimos a experimentar la distorsión, digamos, ¿no? Entonces el punto es poder observar estas distorsiones y poder volver a conectar y darnos espacio para volver a conectar con con este origen.
propio de cada uno, ¿no? Con nuestra versión original. ¿Y cuándo sería, chicos? Esto sería aquí en el espacio de la Morada de los Pájaros, en Córdoba, en Tras la Sierra, el 29, 30, 31 de enero y 1 de febrero del 2026. Qué bueno, qué lindo. Bueno, yo quiero decir que nos va a quedar pendiente para otra charla, para que hablemos sobre geometría sagrada y toda la simbología que hay detrás de la glándula pineal, así que queda otro encuentro para planear para un poquito más adelante. Ningún problema, Nancy. Eh, por ahí a los esoteristas nos gustan los cuentos, Ajá. ¿verdad? Y hay un cuentito que con esto de los dioses creadores que traía Gastón, eh, en donde los dioses veían que los hombres no iban a utilizar bien la energía del alma, o que la iban a utilizar sin virtud. Entonces le preguntaron a Brahma dónde iban a hacer que la humanidad buscara esta energía. ¿Está? Entonces fueron a Brahma y le propusieron diferentes cosas. Entonces vamos a esconder la conexión con lo espiritual en el fondo del mar. Y Brahma dijo no, dice la humanidad lo va a encontrar. Entonces le vamos a poner esa conexión en el pico más alto de la montaña. No, dijo Brahma, también la van a encontrar. Entonces vamos a ponerlo en el medio del desierto de toda la arena, esa conexión. No, tampoco, dijo Brahma, no, no hay forma. Ahí también la van a encontrar. Entonces, ¿en dónde vamos a poner esa conexión? Y Brahma le dijo, pónganlo en el corazón del hombre. Así, dice, el hombre tiene que buscar en su interior esta conexión con lo espiritual, con lo divino. Está ahí solamente cuando la humanidad vaya hacia su interior, va a poder conectarse con su pineal, con su corazón, con sus chakras, con su energía, con esta conexión con lo sideral. ¡Qué hermoso! Muchas gracias, Mauro. Bueno, Gastón, Gaby, Mauro, hermosa charla. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Nancy. Gracias a vos, Nancy. Un placer.